Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 7 de mayo del 2022, titulado Las raíces de Abraham. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, y dice lo siguiente: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. El estudio de esta lección está basado en el libro de Génesis, capítulo 12 al capítulo 14, y en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Introducción. Esta sección será un viaje desde Babel hasta la tierra prometida, pero con un nuevo héroe, Abraham, que deja su hogar sin conocer el destino. Los primeros pasos de Abraham hacia la tierra prometida son bastante vacilantes. No resultan fáciles. Abraham lucha para heredar la tierra. Cuando finalmente llega a Canaán, no puede quedarse allí por la hambruna. Por ende, debe trasladarse a Egipto. Pero Abraham tampoco puede establecerse allí, debido a un conflicto con el faraón. Entonces se ve obligado a regresar y por lo tanto vuelve a subir a Canaán. Pero allí también las cosas se complican. Abraham y su sobrino Lot acuerdan separarse debido a una disputa por la tierra. Posteriormente estalla una guerra que afecta a todo el país, precisamente el lugar donde Dios ha establecido a Abraham. Después de la batalla, sale a su encuentro un desconocido, Melquisedec, a quien le da el diezmo, una forma de reconocer que nada le pertenece. Estos episodios están llenos de las lecciones espirituales en las que se entrelazan cuestiones de fe y de ética. Preguntas para reflexionar. Compara las manipulaciones y las mentiras de Abraham con la confianza y la honestidad del faraón. Compara la generosidad de Abraham hacia Lot y el egoísmo de Lot. La liberalidad de Abraham con la codicia de los reyes. Analiza la incoherencia y la falta de confianza de Abraham cuando responde al llamado de Dios. Comentario. La frase lej, leja, vete, que significa en hebreo, ve para encontrarte a ti mismo, el llamado a Abraham a salir de su país y alejarse de sus raíces debería llevarlo a un viaje para encontrarse a sí mismo, para realizarse y establecer su identidad. No es suficiente que Abraham salga de Babel para encontrar su verdadero yo. Abraham necesita deshacerse de Babel, que todavía está en él. La idolatría de sus padres y la mentalidad arrogante de Babel. Para ello, Abraham no solo debe dejar el lugar donde ha estado hasta ahora, siempre debe estar en movimiento. Es notable que este destino itinerante se refleja en el lenguaje que abarca las historias de su vida. El verbo ir, alaj, es una palabra clave que denomina las narraciones sobre Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, que constituye la lección central del libro de Génesis. También es notable que la frase lej, lejá, vete, encuadre la experiencia espiritual de Abraham. Esta expresión aparece dos veces. La primera vez cuando Abraham es llamado a dejar su pasado, Génesis 12:1, y la segunda vez cuando es llamado a abandonar su futuro, Génesis 22:2. Suspendido en el vacío, desconectado de sus raíces, Abraham depende solamente de Dios. Abraham ejemplifica la fe. Abraham y el faraón. Cuando Abraham llega a Egipto, se enfrenta a la amenaza del faraón, pero en lugar de buscar la ayuda o la guía de Dios, recurre a la política y la mentira. Sin embargo, el engaño de Abraham se vuelve en su contra, precisamente porque Abraham mintió y afirmó que Sarai era su hermana. El faraón la llevó a su harén, Génesis 12:15, comparar con Génesis 12:19. Irónicamente, como faraón también creía que Sarai era la hermana de Abraham, trató bien a Abraham,
Génesis 12:16, tal como lo planeó Abraham. Génesis 12:13. La historia está llena de ambigüedades. Aunque Abraham miente, está diciendo la verdad, porque Sarai es su hermana, y no lo es. Ella es su media hermana. Incluso cuando Abraham es bendecido con todos los regalos del faraón, es maldito porque su esposa ahora está en el harem de faraón. Dios no reprende a Abraham porque su esposa esté en el harem del faraón. Sin embargo, cuando el faraón habla, sus palabras suenan como las palabras que Dios le dirigió a Adán. Génesis 3:9. Comparar con Génesis 21:17, Génesis 22:11, 15 y 16. También es interesante que el faraón hiciera una serie de preguntas, como en el llamado de Dios a Adán. Génesis 3:9 al 11. Este paralelismo entre estas dos representaciones sugiere que la iniquidad de Abraham es del mismo estilo que la iniquidad de Adán. Abraham y Lot. Por primera vez desde Canaán vuelve a aparecer el verbo alá, ir, que responde al llamado de lejá. Se utiliza dos veces, Génesis 13, 1 al 5. La primera vez se refiere al viaje de Abraham a Betel, donde Abraham construyó un altar y adoró a Dios. Génesis 13, 4. Este traslado vuelve a conectar a Abraham con su pasado y restaura lo que su viaje a Egipto había interrumpido. Abraham regresa a las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Comparar con Jeremías 18:15. Se arrepiente. La segunda vez que se usa el verbo alá, ir, se refiere a la partida de Lot. Sin embargo, a diferencia del traslado de Abraham, la ida de Lot no tiene una connotación espiritual. Tiene relación con su riqueza. Génesis 13:5. Además, no solo es diferente a la forma en que se van, sino también la forma en que moran. Mientras que Abraham vincula su morada con su relación con Dios, Lot ve su morada solo en conexión con él mismo y sus posesiones materiales. La dificultad de su convivencia, Génesis 13:6, no es simplemente el resultado de factores externos, tiene que ver esencialmente con las profundas divergencias espirituales entre ellos. Sus cosmovisiones son irreconciliables, Génesis 13, 7 al 9, y por lo tanto, las tensiones entre ellos son inevitables. Aunque el texto bíblico informa de una disputa entre los pastores, la disputa va más allá de los pastores e involucra asuntos espirituales. Entonces, Abraham comprende que la separación era el único camino para la paz. Lot toma la iniciativa y escoge la región de las llanuras ricas. Abraham se queda con el resto, los montes de Canaán. Génesis 13:12. A diferencia de Lot, quien decide alzar los ojos para ver, Génesis 13:10, Abraham hace esto solo por mandato de Dios. Génesis 13:14. Más adelante, durante una guerra, cuando se llevan cautivo a Lot desde Sodoma, junto con sus bienes, Abraham parte con un grupo de hombres para rescatar a su sobrino, y al final de esta campaña rescata a Lot y a su gente. El rey de Sodoma sale a encontrarse con Abraham al regreso de la campaña, para agradecerle. Génesis 14:17. Irónicamente, Lot, que estaba tan ávido por controlar su destino y se quedó con la mejor parte de la tierra para sí, se convirtió en prisionero. Abraham, por otro lado, quien amable y humildemente le cedió a Lot el derecho de elegir primero, que le correspondía por derecho como pariente mayor, ahora es quien toma la iniciativa y controla el curso de los acontecimientos. Abraham había entendido que la confianza en Dios y la disposición a perder sus beneficios era la mejor manera de controlar su destino y asegurar el mejor resultado. Jesús refuerza la misma lección paradójica. Abraham y Melquisedec. Este rey misterioso parece completamente fuera de lugar en el contexto de la narración. En primer lugar, Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén.
que no participó de la guerra. Además, el nombre Salem, que significa paz, contradice las actividades bélicas que han sido protagonistas de la historia hasta ahora. La justicia incluida en el nombre del rey se opone a las evocaciones de la maldad y la iniquidad en los nombres de Bera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra. A Melquisedec se lo llama sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera aparición en la Biblia de la palabra sacerdote. El sacerdocio de Melquisedec es anterior al sacerdocio levítico. El hecho de que Abraham, al igual que Melquisedec, usaran el mismo título, el Elión, Dios Altísimo, para su Dios, Génesis 14:20, en el que une el nombre de Yahweh al nombre de Dios Altísimo, Génesis 14:22, sugiere que Abraham consideraba que Melquisedec era un sacerdote legítimo del Dios Creador. Aunque Melquisedec pertenecía a la comunidad cananea, Dios lo había elegido para que fuera su representante entre la gente de esa época. A pesar de su origen extranjero, Abraham le entrega el diezmo y recibe su bendición. Además, las múltiples referencias a Dios, la comida sagrada del pan y el vino, y la bendición y el himno dirigidos a Dios, dotan a la figura cananea de Melquisedec de una importancia espiritual que remite más allá de su simple encuentro de reyes. Concretamente, las escrituras posteriores mantienen esta connotación espiritual. El Salmo 110 asocia a Melquisedec con el futuro Mesías davídico. Salmo 110, 4. Seguido por los autores del Nuevo Testamento, quienes relacionan el sacerdocio único de Melquisedec con el de Jesús. Hebreos 5:5, 6, 10 y 7. Aplicación a la vida. Lex, leja, vete. Busquen pasajes en la Biblia en los que los profetas piden al pueblo de Dios que salga de Babilonia. ¿Qué significa este llamado para el pueblo de Dios hoy? ¿Cómo se aplica a nosotros personalmente el llamado de Dios a su pueblo a salir en relación con nuestra vida social? ¿Cómo se relaciona este llamado con la obra de formación del carácter que realizamos cada día? ¿Cómo se aplica esta expresión a nuestra experiencia de conversión? Abraham y Lot. ¿Por qué Abraham pudo permitir que Lot eligiera primero? ¿Cómo se aplica esta actitud a nuestra relación con las demás personas? ¿Por qué la perspectiva de Abraham orientada hacia el futuro es superior al pensamiento de Lot orientado al presente? ¿Qué principios y lecciones nos enseña esta historia sobre la forma de hacer negocios? ¿Por qué en última instancia esta historia sobre la forma de hacer negocios? ¿Por qué en última instancia el crimen y el engaño no reditúan? Abraham y Melquisedec. ¿Qué lecciones sobre el significado espiritual del diezmo podemos aprender de Abraham, quien le entrega su diezmo al rey Melquisedec, un cananeo de origen, que era sacerdote de Dios en Salem? ¿Por qué la decisión de Abraham de dar el diezmo de todo lo que trae de la batalla se relaciona con su fe en su Creador y Salvador? Génesis 14, 19 y 20. ¿Cómo se aplica esta confesión de fe en el Creador a las posesiones materiales de tu vida? Gracias por escuchar el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó la información, regálanos un like. Comparte con tus amigos y hermanos este material. Que el Señor te bendiga.